¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos hoy en nuestro día 107. Damos gracias al Señor por ustedes permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas con una buena tarde, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar donde te encuentres. Dale like, me gusta, suscríbete. Hemos venido creciendo poco a poco, damos gracias al Señor por ello. Mucha gente no se ha inscrito, pero recibe nuestros mensajes y usted también los comparte con otras personas. Dígales que entren a YouTube y le den me gusta. Nuestro tema hoy: ¿cómo creer en un Dios que no encuentro? Es descubriendo la verdadera fe. Cuando se refiere a la existencia de Dios, la Biblia dice que hay personas que han visto suficiente evidencia porque han recibido de muchas formas o de muchas maneras revelación, pero ellos han suprimido la verdad acerca de Dios. En cambio, aquellos que quieren saber si Dios está allí, Él les dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Pregúntate, si Dios existe, ¿quisiera conocerlo? ¿Tú quisieras conocer a Dios? El pastor Francis Frangipane, en su libro Me buscarán y me hallarán, hace un llamado a la iglesia a un tiempo de búsqueda de Dios. Dice: si buscamos al Señor genuinamente, con todo el corazón y con persistencia, Él promete venir a nuestro encuentro. En efecto, con gracia inquebrantable, Dios afirma nuestro esfuerzo diciendo: seré hallado por vosotros. Si a Dios deseamos, a Dios encontraremos, con toda seguridad. Estos conceptos que Francis Guillapán nos expresa en su libro, buscar a Dios, poseer un corazón inclinado a Dios, es la clave para lograr todo lo demás, nos dice él. Y menciona: hemos orado y ayunado, pero no hemos tenido grandes progresos. ¿Cuál es la razón? Tal vez hemos buscado más la mano de Dios y sus dádivas que su rostro. La oración no solamente es decirle a Dios nuestras necesidades, es entregárselas a Él. Y aquí cierro lo que menciona el autor. Bueno, Job, nuestro personaje, ha venido reclamando que si él puede encontrar a Dios, le presentaría sus quejas. Veamos un breve repaso de lo que sucedió a Job. ¿Recuerdas que un día Job perdió todas sus propiedades, sus bienes? Luego perdió la vida de sus hijos. Y después su esposa, la cual podía él esperar consuelo, aliento, acompañamiento en sus momentos de crisis, le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Esa fue la situación que llevó a Job en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de dolor, de angustia, de profunda tristeza, a reclamar que él estaba buscando a Dios para poderle argumentar, para poderle presentar sus reclamos, pero no lo encontraba. Y entonces en el capítulo 23, versículos 3 y 4, él dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. O sea, si alguien le dijera dónde está Dios, Job dice: yo iría hasta donde Él está sentado. Y sigue diciendo: expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca con argumentos. En el capítulo 42 del libro de Job, versículo 4, dice: oye, te ruego y hablaré. Aquí está hablando Job a Dios, diciéndole: oye, te ruego y hablaré. En el capítulo 38, versículo 3 y 47, Dios le ha dicho a Job: escucha, yo hablaré. Y Job aquí está utilizando las mismas palabras con las cuales Dios se apareció en escena y le responde a Job para convencerlo de su ignorancia.
resumiendo los capítulos 38 al 41, que Job es más ignorante y Dios es sabio. Oye, te ruego y hablaré. ¿Y qué es lo que Job dice? Bueno, miremos allí el capítulo 42, versículo 5. En la primera parte del versículo 5 dice, de oídas te había oído. Cuando dice de oídas, se refiere a conocimiento de segunda mano, o sea, el conocimiento que ha recibido por otra persona. Es el conocimiento que la mayoría de la gente tiene de Dios. La mayoría del conocimiento que la gente de Dios tiene de Dios es un asentimiento intelectual. Existe un ser supremo. Hay alguien que creó todo lo que hay. Hay alguien que lo hizo. Para otros como Job, hasta ese momento, el conocimiento que tienen de Dios es el enseñado por otros. Muchos de nosotros, el conocimiento que tenemos acerca de Dios fue enseñado por la familia, por la iglesia, en el colegio, en la universidad. Y alguien dice, no, pero es que la universidad no enseña de eso. Sí, en los debates con los amigos, aún en las mismas aulas, dependiendo la tendencia religiosa del profesor y dependiendo la materia, mencionan acerca de Dios, sea de su existencia o de no su existencia. O sea, hemos recibido una información acerca de Dios con sus yerros y sus aciertos, en una forma acertada o en una forma equivocada. Pero la mayor parte de ese conocimiento que hemos recibido de Dios se quedó en la mente y en las prácticas tradicionales. O sea que muchos siguen a Dios simplemente por tradición, pero nada más. Si bien es cierto que las palabras de los amigos de Job coincidieron con el mensaje de Dios, no tuvieron un efecto irresistible del encuentro directo de Job con Dios. El conocimiento de Dios de segunda mano siempre será incompleto, por mucha riqueza intelectual que se tenga por parte de aquel que la transmite o de el que la recibe. La razón, mis hermanos, es que siempre quedará faltando la experiencia personal, el encuentro personal con tu Creador. En el versículo 5, capítulo 42, en la segunda parte del versículo 5 dice, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué comienza diciendo? De oídas te había oído. O sea, lo que ha escuchado de otros, lo que ha recibido de otros. Ahorita está hablando de su experiencia personal, mas ahora mis ojos te ven. Es la experiencia personal de la cual él puede testificar. Según el capítulo 38, versículo 1 y el 46 de Job, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y el torbellino es asociado con la presencia de Dios. Éxodo capítulo 19, versículos 19 y 20. Jueces capítulo 5, versículos 4 al 5. Salmo 18, versículos 8 al 16. Y Ezequiel capítulo 1, versículo 4. O sea, donde Dios se manifestó a algunas personas desde un torbellino. Y aquí dice entonces el texto que Jehová se le manifestó a Job desde un torbellino. La confesión de Job, esa de que ahora mis ojos te ven, esa confesión en el versículo 5 difiere de lo que dice en el versículo 3, en que se dirige hacia Dios en vez de a sí mismo. O sea, aquí Job se está dirigiendo a Dios. En el 3 se está dirigiendo a sí mismo. Es más o menos como la oración del fariseo en Lucas capítulo 18, versículo 9. Que Jesús dijo que el fariseo, hablando consigo mismo, dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. O sea, que allí está planteando, es una oración diciendo lo que él es, o sea, hablando consigo mismo, no hablándole con Dios. Muchas veces los hermanos en las congregaciones, en las iglesias, empiezan a orar hablando con Dios
y comienzan a echarle indirectas a las demás personas o a hablar de lo que ellos creen o lo que ellos hacen. Y ese tipo de oración no está hablando con Dios. Tenemos que tener cuidado de cuándo estamos hablando con Dios o cuando simplemente estamos argumentando sobre nuestra vida espiritual o la vida espiritual de otros. Los conceptos claves aquí parecen indicar dos fuentes diferentes de conocimiento. Dice, de oídas te había oído. O sea que denota el conocimiento que es de segunda mano, habiendo llegado como un relato de otra persona. Job era semejante a ese peregrino de que nos menciona el Salmo 8, quien llegando a Jerusalén para adorar, había visto lo que había oído. O sea, él llegó al templo y pudo contemplar las maravillas que había escuchado de tiempo atrás de lo que le decían que había en el templo y cómo era. Es probable que el patriarca Job hiciera referencia a sus amigos, o sea, lo que había oído de quién, de Elifaz, de Bildad y de Zofar. Ellos, con sus argumentos acerca de Dios, habían golpeado los oídos de Job con sus palabras. Capítulo 5, versículos 8 al 27, capítulo 8, versículos 20 y 22, capítulo 5, versículo 27, capítulo 11, versículos 5 al 12, capítulo 22, versículos 12 al 18. Estos amigos de Job habían sido insistentes en que Job escuchara lo que ellos habían visto. 4:8, capítulo 12, versículo 21, capítulo 8, versículos 8 al 10 y capítulo 15, versículos 17 y 18. La diferencia ahora es que Job ha visto. No es solamente lo que ha escuchado de ellos. Ahora Job tiene una experiencia personal con Dios, una experiencia por sí mismo. Él tiene la experiencia personal de la cual puede testificar. Esa es la verdadera experiencia con Dios. Y esa es la experiencia que usted y yo debemos buscar. Entonces, comenzamos nuestro tema hablando acerca de cómo creer en alguien que estoy buscando y no puedo encontrar. ¿Cómo creer en un Dios que no encuentro? Y esa era la polémica de Job. ¿Cómo voy a creer en un Dios que no estoy encontrando? Un Dios que estoy buscando para presentarle mis problemas, mis quejas, para argumentarle de por qué estoy sufriendo como estoy sufriendo, por qué me está pasando lo que me está pasando si no soy tan malo, pero no lo encuentro. ¿Le ha pasado a usted algo parecido? Estar buscando a Dios, clamándole a Él, buscando de Él, sin hallarle. Ora al Señor, pero no tiene respuesta. Clama a Dios, pero no cree que le está escuchando. Y entonces viene el desánimo y viene la angustia y la fe comienza a decrecer. Job persistió en su necesidad. Job persistió en su búsqueda y terminó hallando la respuesta de Dios. Creemos más en la fe por tener las dificultades y vencerlas con la ayuda de Dios que por una vida tranquila. Quizá nunca vamos a entender por qué los justos sufren, pero Dios puede producir una victoria de lo que parece una derrota. Y la fe verdadera, queridos hermanos y amigos, acepta que hay mucha injusticia en el mundo y a la vez cree que Dios es todopoderoso y controla la historia. También Dios es digno de nuestra fe. Y Él completa nuestra fe porque nos ama y nunca nos ha fallado. Siempre te sustentaré, te sostendré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Y la fe verdadera tiene que ser experimentada personalmente. Y no se recibe de segunda mano, ni tampoco se basa completamente en la razón. Hay un asentimiento intelectual, hay que conocer a Dios intelectualmente, pero también están las emociones. Jesús dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es decir, con la totalidad del ser. Sí puedes encontrar a Dios. Juan capítulo 1 versículo 18 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está sentado en el seno del Padre, Jesucristo, nos lo ha dado a conocer. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por Él. Busca a Jesús. Él quiere salvarte y revelarte la presencia de Dios para que tengas una experiencia personal con Él. Padre, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia y gran amor. Guía nuestra vida y ayúdanos a caminar contigo día tras día. Gracias, Señor, porque en medio de la incertidumbre, de la falta de fe, tú nos animas, nos das la confianza de buscar tu rostro y poder tener esa experiencia personal contigo a fin de conocerte, amarte, agradarte en todo, glorificar tu nombre y hallar en Jesucristo nuestra salvación. Gracias te damos en Él, ahora y siempre. Amén. Bendiciones para todos, queridos hermanos. El Señor les siga guardando. Nos veremos en nuestro próximo tema. Que Dios les bendiga a todos ustedes.